Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios por este tiempo, por la disposición que tú colocas en cada uno de mis hermanos, que sus corazones estén siempre dispuestos a poder ser siervos, servirte, prepararse para aquello, Señor, con excelencia, que realmente día a día puedan presentarse como obreros aprobados que trazan de forma adecuada la palabra de verdad. Te entrego tiempo a ti, te pido perdón por los pecados, se propicia mi pecador. Seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Estamos en lo que se conoce como teología propia. ¿Qué estudia la teología propia? Vimos el día miércoles. ¿Qué estudia la teología propia? Sí, pero hemos visto la introducción. No, pastor, no estuve. De lo que la Biblia enseña sobre Dios. Ya, está bien, hermano Laureano. Muy bien. Teología propia es la rama de la teología sistemática que se encarga de ¿qué? Del estudio de la persona de Dios. No hace referencia a sus obras, sino se dedica a estudiar la persona de Dios, su naturaleza, su esencia, su sustancia. ¿Quién es Dios? A veces como cristianos, lastimosamente, no conocemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y en esencia es la sustancia de ¿qué? De la vida eterna. Es la sustancia de la vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste a Jesucristo. Te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? Si no conoces a Dios, no estás viviendo la vida eterna, porque en esencia, para eso fuimos creados. Para tener esa comprensión, ese conocimiento de Dios. Por ejemplo, los incrédulos, ¿qué hacen? Adoran a las criaturas. Adoran a santos, vírgenes, señores. ¿Por qué? Porque están manifestando esa imagen y semejanza distorsionada por el pecado. Fueron creados para Dios, pero el pecado afectó y distorsionó de forma profunda esa imagen, y simplemente en vez de buscar a Dios, adorar a Dios, ¿qué adoran? Imágenes, ídolos, criaturas, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Ahora nosotros conocemos a Dios. ¿Qué es Dios? Todopoderoso. Ya, es un atributo. ¿Qué más? El creador de toda esencia. Ya. ¿De toda esencia? ¿O el creador de la vida? Creador de la vida. El creador de la vida, ¿no es? El único dador de vida es Dios. Ninguna criatura, ni angélica ni humana, puede engendrar vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y eso va íntimamente relacionado a su atributo de aceidad. ¿Qué es la aceidad? A su nombre de Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy el que subsiste por mí mismo. Yo soy el autoengendrado. Yo soy el eterno. Yo soy el que existo por siempre. Yo soy el dador de vida. Yo soy la causa eficiente. ¿Se dan cuenta? Es un elemento importante. Luego vimos la existencia de Dios. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Sí o no? Sí, se puede. Y ni siquiera con argumentos bíblicos, ¿lo ven? Aún con argumentos extrabíblicos se puede demostrar la existencia de Dios. ¿Qué argumentos, por ejemplo?
Pastor, todo lo que nos rodea, toda la creación, en todo lo que andamos, ¿por qué existimos? El argumento cosmológico, ¿no ve? ¿Qué es? Toda la creación. Toda la creación anuncia y testimonia de qué? De su creador. ¿Se dan cuenta? Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es como si la creación inanimada adquiriese vida y simplemente testifica de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, la creación es suficiente revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué es revelación? Voy a revisar notas, ¿ya? Y los voy a aplazar de canto. ¿Qué es revelación? Dios se da a conocer. Dios se manifiesta. Dios nos da información de qué? De su persona. ¿Quién es Él? ¿A través de qué? A través de la naturaleza, revelación especial o general. A través de su palabra, revelación especial. A través de Cristo, revelación perfecta. ¿Y por qué es necesario que Dios se dé a conocer? Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué es necesario? Por el pecado, por lo que causó el pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué causó el pecado? De nuevo, distorsionó esa imagen y semejanza, y aún hay aspectos de la imagen y semejanza de Dios en el hombre que se perdieron. ¿Qué aspectos se perdieron? ¿No? La santidad, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Bien? la pureza, la inocencia. La justicia, ¿no? Dios creó al hombre con justicia original, con santidad, para que el hombre pueda relacionarse a Dios, a la perfección de Dios, en santidad y justicia. Dios no tolera nada injusto, nada no santo. Ahora, eso se perdió por el pecado. El hombre no es santo, el hombre no es justo, ¿o es? Pues, veamos nuestro poder judicial. Qué torcido, qué chueco y qué injusto es, ¿no? ¿Se dan cuenta? El hombre no es nada justo y nada santo. ¿Perfecto? Tenemos el argumento teleológico del griego telos. ¿Qué significa ese argumento? Telos. Orden, diseño. Por ejemplo, digamos, seamos tan necios, tan poco objetivos, y digamos que existe la evolución y que todo proviene de un accidente, que todo proviene de la casualidad. Ahora, un accidente, la casualidad, puede engendrar orden, diseño, perfección. No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No. Todo lo que vemos aún en su estado caído, porque esta creación que vemos es... Muchas gracias, hermano. Segundo paso. Muchas gracias. Todo lo que vemos, aún en su estado caído, no presenta orden, no presenta diseño, o está todo desordenado. Tú mismo date, ¿cómo está tu morfología interna? ¿No es armónica? ¿No son sistemas que funcionan de forma armónica? Aparatos, órganos, sistemas. Cuando hay un desfase, ¿qué ocurre? Hay una enfermedad, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero usualmente, ¿cómo funciona? Hermano, dé gracias por los alimentos, así para que se sirvan. Hermano Aurelio, dé gracias. Gracias. Le vamos a agradecer al Señor por el pedir. Te agradecemos, Señor, por los alimentos que nos provee, Señor, y te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, siempre por los alimentos y no nos hagas faltar, Señor, vidas que tal vez no tienen suficientes fuerzas. Gracias, Señor, por todo ello, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hay diseño, hay orden. Entonces, ¿eso qué manifiesta? Que hay un ser personal, todopoderoso, eterno, lleno de sabiduría, ¿no? Y lleno de orden. Eso es
¿Ordenado o desorden? ¿Le encanta o no le encanta el orden? A Satanás le encanta el desorden. Por eso aún en la liturgia el Señor nos manda a que seamos ordenados, ¿no? Eso lo vemos en 1 Corintios. ¿Qué es eso de unos hablando lenguas, otros profecía, otros gritando, otros silbando? Dios aborrece el desorden. Tiene que haber orden. Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? El Padre, el Hijo, el Espíritu, orden. Nuestra inferioridad. El varón, la mujer, orden. Nuestra inferioridad. ¿Se dan cuenta? Es un Dios de orden. ¿Qué más? Por ejemplo, el argumento antropológico. ¿A qué se refiere ese argumento? ¿Por qué tan serio? ¿Qué pasó? ¿Están estudiando Apocalipsis? ¿Por qué les va a afectar el Apocalipsis? El Apocalipsis tiene como tema central el Cordero vencerá. Entonces es una epístola que debe llevar al ánimo a la iglesia, porque es una epístola que se escribe en tiempos de persecución, de tribulación y de dolor, no para aplastarlos, no para desanimarlos o para aterrorizarlos, porque debe estar aterrorizados con los incrédulos, ¿verdad? Es para animar a la iglesia, así de simple. ¿O no? Pues para que tengan miedo. Ya viene el cucu. Pero en la finalidad tiene algo de decir. ¿Por qué? Todo, ¿Para quién? ¿Para los cristianos? No, para todos. No, ¿para los cristianos? Para todos. ¿En qué tiene que sirve para los cristianos? Por ejemplo, el mismo hecho de leer el Apocalipsis es algo. Para animar, no para aterrorizar, para que realmente haya esperanza de que el Señor vencerá y podemos pasar y atravesar cualquier circunstancia. ¿No? ¿Se imaginan una iglesia atribulada, perseguida, asustada? ¿Qué más va a suceder? Pero a un principio era así, pastor. No, no era así, hermano, porque O sea, no es lo que es la historia. O sea, le cuento yo, pastor, en mi caso. No, usted me dice al principio, historia. Sí, sí. Estamos refiriendo al siglo I. ¿No? Muy bien. Ahora, por ejemplo, el hombre. ¿No es un argumento? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿El hombre proviene de la evolución? ¿De animales inferiores? No. Es producto de la obra creadora de Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? El hombre igual es un argumento de la existencia de Dios. Por ejemplo, el hombre es un ser moral. ¿Los animales son morales? Más allá que esté caído, más allá que haya perdido su justicia original, la santidad, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Otra cosa es que esté por el pecado predeterminado a hacer lo malo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aún en sus buenas acciones. Eso es otra cosa. Ahora, el hombre es un ser religioso. Siempre busca adorar a algo. ¿Por qué? Porque fue creado para adorar a Dios. Pero como esa imagen y semejanza está distorsionado, está deforme, adora a la naturaleza, idolatra. ¿Se dan cuenta? Pero eso presenta que Dios fue creado por Dios y para Dios. Fuera de Dios, el hombre no puede encontrar satisfacción alguna, satisfacción mínima. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso es lo que vimos anterior, ¿no? Refresquense. Yo también estoy sediento. La naturaleza de Dios. Es lo que estudia la teología propia. La naturaleza esencial de Dios. Uno de los aspectos bien importantes, les voy a pasar todo esto. ¿Qué dice el diccionario de Westminster? ¿Quién es y qué cosa es Dios? Dios es espíritu infinito. Uno, Dios no es un ser material, es un ser espiritual. Si es espiritual, ¿qué imagen, qué retrato puedo hacer de él? Es espíritu. ¿Se dan cuenta? Es imposible. El artista más excelso no puede ni siquiera acercarse a lo que es Dios, porque Dios no tiene una parte física. Ahora, no solamente es un ser espiritual, es lo que le dijo Jesús, ¿no ve? A la mujer samaritana en Juan 4. Dios es espíritu, y los creadores, en espíritu y en verdad, es necesario creador. ¿Sí o no?
¿Se dan cuenta? Dios es espíritu infinito, no es finito. Eso es lo que hace de Dios, Dios. No tiene un principio, no tiene un origen, no tiene un punto de partido, no tiene un creador, no tiene alguien que lo engendró. Dios siempre ha estado. Nosotros no podemos entender ello porque somos criaturas. Como criaturas, nuestro cerebro está predeterminado y acondicionado para que pensamos que todo tiene un inicio. Pero Dios no tiene un inicio. Si Dios tuviese un inicio, no sería Dios. No sería Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es un espíritu infinito, eterno, de eternidad en eternidad. Nosotros nos manejamos en el tiempo cronos, días, horas, minutos, segundos, años. ¿No ves? ¿Qué fecha nació? El 17 de diciembre. ¿De? ¿O no sé, el tercer año? Pues tú eres joven. ¿Qué se le conté a mi edad? Va a ser el secreto mejor guardado. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos un tiempo donde nacimos, fuimos engendrados. Dios permitió y Dios nos dio vida. Y tenemos un tiempo de caducidad, de vencimiento, donde esa parte física mortal morirá, aunque somos criaturas no eternas, pero inmortales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero Dios no. Dios va de eternidad a eternidad. No hay principio, no hay fin. No hay un punto. Se extiende infinitamente. Es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no muda. ¿Qué significa mudar? Que no cambia. Muy bien, que no cambia. Nos cambiamos, ¿no? Por ejemplo, la supuesta teoría evolucionista que dice todas las cosas van mejorando. Son ridículos, ¿no? Eso viola la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica matemática, ¿qué dice? Las cosas no están cambiando, no están mejorando, están empeorando, ¿sí o no? Por ejemplo, esto me regaló mi hijo en Navidad. Está relativamente nuevo. Esto me regaló el año pasado. Está mucho más viejo. Se va desgastando, descoloriendo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Las cosas no van mejorando, van empeorando, van cambiando. ¿Ya? La evolución que dice que todo va mejorando, nada va mejorando, todo va hacia atrás. ¿Qué dicen los viejitos, los antiguos? Antes todo lo mejor. ¿Sí o no? Es lo que dicen. Dios no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque lo perfecto no puede cambiar. No puede mudar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Puede ser mejor? No. ¿Puede ser peor? No. Dios es perfecto. ¿Se dan cuenta? Nosotros no nos vamos cambiando. Sabiduría en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Esos qué son? Son atributos. ¿Qué son los atributos? Eso hemos visto en la introducción. ¿Ah? ¿Qué son? Fuerte, pues fuerte. Yo soy sordito, ya saben qué hacer. Ya todo va empeorando, ¿no ve? ¿Qué son los atributos? Descripción, no, estoy pidiendo definición, no ejemplificación. Son la descripción del carácter de Dios. Los atributos describen el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo voy a conocer a Dios? Dios se da a conocer por los atributos. ¿Qué son los atributos? Describen su carácter. ¿Quién es Él? Los nombres son una complementación descriptiva a la descripción de los atributos, porque van complementando y ampliando esa descripción, ¿verdad? Con atributos y nombres vamos conociendo quién es Dios. ¿Perfecto? Muy bien. Éxodo 27, ¿qué dice? Levítico 18, 21, ¿qué dice? 24, 16, léanlo por favor, búsquenme y léanme. Es 27, adelante. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el Medio Oriente, el nombre era mucho más importante que el nombre que damos nosotros a nuestros hijos, por ejemplo. Los padres, por ejemplo, ¿qué hacen para dar o nombrar a sus hijos? ¿Cuál es la novela de éxito? ¿La novela turca? ¿Coreana?
Y según el personaje le dan el nombre. O el futbolista, los varones, ¿no ven? El futbolista de moda, el peleador, qué sé yo. Los judíos sabían que el nombre describía el carácter del que lo poseía. ¿Se dan cuenta? Ahora Dios utiliza eso. Dios nos muestra sus nombres para poder entender y ese nombre describe quién es Él. Por tanto, profanar, por tanto, tomar el nombre de Dios es un pecado, porque estamos profanando a la misma persona. Estamos pecando a la misma persona que es Dios, ¿no? No debemos tomar en vano el nombre. Cuidado, no sigan esa corriente gringa. ¡Oh, my God! ¡Oh, mi Dios! ¡Qué feo! ¿Sí o no? Y hay muchos que se lo hacen. Es tomar en vano el nombre de Dios. Los judíos eran tan, pero tan cuidadosos que ni siquiera mencionaban el nombre Yahvé por el temor a profanarlo. ¿Se dan cuenta? Y cuando llegaban los escribas al nombre Yahvé, se purificaban ritualmente bañándose 7 veces para poder escribirlos de 100. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que cambiaron por el nombre artificial Jehová y no usaron ya el término Yahvé. ¿Perfecto? Profanarlo o blasfemarlo. Levítico 18, 21, 24, 16. Levítico 18, 21. Adelante. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, y no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Moloch, por ejemplo, era un dios pagano que tenía el vientre como un horno con el fuego encendido. ¿Qué hacían esos paganos? Agarraban a sus hijos recién nacidos y vivos los botaban ahí como una ofrenda y un sacrificio a sus dioses. Por eso Dios ordenó su destrucción, porque su maldad había llegado al punto, a la raíz, ya era irremediable, ya no había retorno. ¿Se dan cuenta? Y honrar a sus dioses, y de esa forma que era profanar el nombre sagrado de Dios, ¿no? Y la persona de Dios. ¿Se dan cuenta? Levítico 24, 16. Adelante, ¿no? 24:16, el que blasfemare el nombre de Jehová, que ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Bien, muchas gracias, hermano. Por ejemplo, muchos se aterrorizan por la pena capital. Dios ha establecido la pena capital, pero está prohibido y es un pecado y es un mandamiento de prohibición el matar. No cuando Dios lo norma y cuando Dios penaliza pecados con la pena capital. Es el mismo Señor que está estableciendo el dador de vida para establecer las normas por qué se debe quitar la vida por las autoridades determinadas. ¿Ven? Ahora, uno de los elementos para poder ejercer la pena capital era la blasfemia contra el nombre de Dios. Cuando una persona blasfemaba el nombre de Dios, ¿qué tenía que hacer? Lapidar. Usualmente los países inmorales, los países comunistas y socialistas, totalmente profanos y paganos, son aquellos que no tienen la pena capital, ¿no? Porque acaso conocen a Dios, acaso adoran a Dios, son totalmente contrarios a Dios, entonces no van a seguir a Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces Dios ha establecido por una serie de pecados la pena capital, ¿ya? Bien normada y bien regida. Y uno de ellos, ¿qué es? La blasfemia contra el sagrado nombre de Dios. Así que tenemos que ser reverentes, ¿no? Una pregunta. ¿La vida qué significa? Apedrear. Con piedra. Así como con cera. Ajá. Eso. ¿Qué es adorar? Ahí está. ¿Qué es adorar? Invocar su nombre, ¿no? Génesis 12, 8. Temerle, Deuteronomio 28, 58. Alabarle, búsquenme por favor esos pasajes. Segundo Samuel 22, 50. Glorificarle. Todo eso es adorarle. Ahora, Dios es el único ser que merece adoración. Nadie más. No, la madre debe ser adorada. No, solo Dios debe ser adorado. Ninguna criatura. Una cosa es que lo honremos, que lo amemos, pero nunca adorarlo, ¿verdad? Solo Dios está en ese nivel que merece la adoración. ¿Ya?
Perfecto. Génesis 12:8. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Adelante, hermano. Génesis 12:8 dice: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Quién está aquí? ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham cuando muere. Muy bien. Si no me decía eso, le aplazaba de hermenéutica. Porque todo eso les he enseñado, ¿no ve? Contexto inmediato, contexto inmediato, contexto anterior, contexto posterior. ¿Cómo voy a saber de quién está hablando? ¿Me voy más atrás, me voy más abajo? ¿No ve? Todo el contexto, no solamente el texto. Es Abraham. Entonces, mediante esos sacrificios, el patriarca Abraham, ¿qué hizo? Adorar a Dios. ¿Cómo? Invocando su nombre. ¿Se dan cuenta? El único nombre que debemos invocar y que es digno de plena adoración es el nombre de Dios. Y nuestra vida debe estar consagrada para adorarlo, para honrarlo, para glorificarlo. Todo lo que hagamos tiene que tener esa finalidad primaria como cristianos. Temerle, Deuteronomio 28:58. Perdón, Deuteronomio 28:58. Adelante. ¿Qué nos tiene? Adelante, hermano. 28:58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley están escritas, otra vez, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Hay un elemento bien importante. Dios no es cualquier cosa. No es Tribilín, no es Mickey Mouse, no es Pluto, no es el Chapulín Colorado. ¿Ya? Es Dios. ¿Qué es eso de estar acercándose ahí vulgarmente, acercándose como si fuese cualquier cosa? Por ejemplo, yo mínimamente promulgo con Luis Arce Catacora, es de lo peor. Pero si entrase acá, por su investidura, se tendría respeto a él, ¿verdad? Porque es presidente, por su investidura. Pero por otra parte nada, ¿se dan cuenta? Y Dios, como si fuera cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Por acercarse de forma impropia, ¿qué hizo Dios con Nadab y Abiú? ¿Quién era Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. Muy bien, los hijos de Aarón. ¿Qué hizo? Los consumió, los mató. Dios no es cualquier cosa. Es temible. Realmente se debe temer, se debe de... Es Dios, pues. Dios, con su palabra, creó todo de la nada. Y de la misma forma, Él podía destruir todo. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado, no es un ídolo. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, los cristianos tenían una celebración que se llamaba ágape. El ágape era como un... ¿qué se llama? Cuando comparten alimentos, ¿qué se llama? En los hawaios uno trae una cosa. Aptapi, era como un aptapi. Cada uno tenía que llevar algo, ¿no ven? Pero como eran inmaduros, hacían grupos. Aquí estaban los ricos, clase media y los pobres. Los ricos comían todo, los de media más o menos y los pobres nada. Y ahí se embriagaban. Y al participar de la Santa Cena participaban borrachos. ¿Dios qué hizo? Comenzó a enfermarlos y comenzó a matarlos. O sea, Dios no es cualquier cosa, cuidado. Lean 1 Corintios. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que reverenciar, respetar el nombre de Dios. Alabarle, adorar es alabarle. 2 Samuel 22:50. Adelante, mi hermano. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Muy bien. ¿Qué significa la palabra alabar? Hablar bien. Hablar bien. Y de Dios solamente puedes hablar bien. Eres perfecto. Puedes hablar mal. Eres perfecto. ¿Se
dan cuenta? Y debemos alabarle bíblicamente, con fundamento bíblico, no externo, no emocional, bíblico, como Él debe ser adorado, como Él debe ser exaltado. También adorar es glorificarle. Salmo 86, 9. Salmo capítulo 86, versículo 9. Adelante, mi hermano. Todas las naciones que hiciste vendrán a adorar y adorarán delante de ti, Señor. Ya. Ahora, ¿cómo lo adoramos? Glorificándole. ¿Qué dice Pablo? Comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo en nuestra vida como cristianos debe ser para la gloria de Dios. Acá, ¿quiénes son hermanos solteros? Levanten la mano. Solteros. Ustedes cuando se casen, no se van a casar. Es que me siento solo. Necesito que me llenen mi vida, necesito un compañero, necesito alguien que me dé un sentido. No. El cristiano hace todo, inclusive el matrimonio, para la gloria de Dios. Porque mediante el matrimonio va a llevar el Evangelio y va a testimoniar de la relación de Cristo y su iglesia, Efesios 5, haciendo una analogía o comparación con la relación de un hombre y una mujer. ¿Cuál es la relación horizontal más importante? Horizontal, no vertical. La más importante es con Dios, pero horizontal, el matrimonio, esposo con esposa. ¿Se dan cuenta? Y esa relación, ¿a quién debe hablar? A Dios. Y debe establecerse para Dios. Tengo hijos para la gloria de Dios. Me profesionalizo para la gloria de Dios. Me autorrealizo para la gloria de Dios. Tengo casa, auto para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Ya? Mi vida tiene que estar plenamente direccionada a buscar ¿qué? La gloria de Dios. Definición bíblica basada en sus nombres. Su carácter revelado en sus nombres. Dios. De nuevo, ¿cómo voy a conocer? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que le envías a Jesucristo. ¿Cómo voy a conocerlo? ¿Por sueños? Como Job, de oídas te había conocido. ¿Por lo que me digan otros? No. Mediante la comunión y mediante el escudriñar profundo de la palabra de Dios. Mediante la palabra, Dios se muestra a mí y se da a conocer a través de sus atributos y de sus nombres. Se manifiesta y me da toda la información necesaria, ¿verdad? Para que pueda glorificarlo, para que pueda exaltarlo. Éxodo 6:3, Éxodo 33:19 y 34, 5 al 6. Primero, Éxodo 6:3. Adelante. Que no tenga adelante. Amén, pastor. Éxodo 6:3 dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, aparecía a los patriarcas. ¿Con qué nombre? Con mi Dios omnipotente, ¿no? Con el nombre, puede ser Elohim o puede ser El Shaddai, ¿no? Que claramente manifiesta su atributo del Todopoderoso. Pero con su nombre Yahvé es el original. Yahvé. No me di a conocer. Aunque en Génesis 2 ya se manifiesta con ese nombre Yahvé. En Génesis 1 se manifiesta con el nombre Elohim. ¿Ya? El nombre de Dios Todopoderoso como Creador. En Génesis 2 se manifiesta como Yahvé, el nombre del Dios Todopoderoso Eterno como Salvador. ¿Perfecto? Eso lo van a ver cuando conozcan hebreo y puedan acceder a los originales en cuanto a lengua, ¿no? Porque ya los originales no existen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿Dios cómo se da a conocer? A través de la Biblia, a través de sus nombres. ¿Conoces a Dios? Si no conoces la Biblia, no conoces a Dios, ¿no? Tienes que escudriñar, profundizar y crecer cada vez más en la Biblia y así vas a ir conociendo a Dios en esa comunión. Padres, ¿los padres hoy en día conocen a los hijos? No los conocen. Están 30 horas trabajando, ¿no ven? ¿Los hijos los conocen? Tampoco. Antes los conocían totalmente, ¿sí o no? Con una mirada los conocían, ¿no ven? Bastaba una mirada, ¿sí o no? Y sabían si habíamos hecho algo malo, si habíamos ido al colegio, si nos habíamos echado,
si habíamos cometido un pecado. ¿Sabían o no? Y ya estaba la fuera. De 15 años y ya estaba el 3 en 1 listo. Los padres de ahora no saben ni los amparados. La verdad no es, pues. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿tú conoces a Dios? Solo uno que ha nacido de nuevo comienza esa caminata del conocimiento de Dios, que va a ser eterna. ¿Se dan cuenta? Un incrédulo no puede conocer a Dios, está muerto espiritualmente. Tiene que nacer de nuevo. Si no, no lo va a hacer. Éxodo 33, 19. Adelante, mi hermano. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Es cuando Moisés le pide, ¿no? Ver a Dios. Y Dios le dice que simplemente verá sus espaldas, ¿no? Pero Él pasará con toda su gloria y se manifestará como Yahvé, el Dios Salvador. ¿Manifestando qué? Su misericordia y su clemencia. Por ejemplo, ¿qué es la vida eterna? Gustar de la persona amorosa, misericordiosa, llena de gracia de Dios. ¿Qué es la muerte eterna? Estar expuesto ante la presencia no misericordiosa de Dios, no amorosa de Dios, no llena de gracia, sino llena de ira, de aborrecimiento, de juicio, de castigo. Esa es la muerte eterna, ¿se dan cuenta? Todo el tiempo estar bajo la ira, el juicio de Dios. ¿Ya? Éxodo 34, 5 al 6. Amén, pastor. Al 6, adelante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No solamente con los patriarcas, sino también con Moisés y con el pueblo de Israel. Dios, ¿cómo se dio a conocer? A través de sus nombres. ¿Y dónde están los nombres de Dios? En la Biblia. A través de sus atributos. ¿Y dónde están los atributos de Dios? En la Biblia. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces tu Biblia? Voy conociendo. Eso. ¿Ya? Y una Biblia nos va a mostrar realmente cómo conocemos a Dios. ¿Cuándo gastada esté? ¿Cuándo leída esté? ¿Cuándo usada esté? Una Biblia flamante, ¿qué manifiesta? Una persona que no conoce a Dios, que no tiene intimidad con Dios, que no tiene esa comunión íntima. ¿Sí o no? El reverenciar a Dios es santificar y reverenciar su nombre. Mateo 6:9. A Dios me acerco con reverencia. ¿Qué es reverenciar a Dios? Temerle y santificar su nombre. ¿Qué quiere decir santificar en ese contexto? ¿Qué significa santificar? Apartar. Muy bien. Apartar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que sea exaltado y glorificado, no blasfemado. Mateo 6:9, ¿qué lo leen? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se dan cuenta? Es el Padre Nuestro, es el modelo de oración. ¿Y cómo debo adorar? Primero, solo los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios. ¿Ya? Dios no es Padre de toda la humanidad. Y a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Más a todo aquel que le recibió, le dio el derecho de ser considerado ¿qué? Hecho hijo de Dios. Los demás, ¿qué son? Hijos del diablo. Cuando nacemos de nuevo, pasamos a ser hijos de Dios. Por eso hay esa intimidad, esa familiaridad. Y puedo acercarme a Dios como Padre nuestro. Pero, reconociendo que Él es Dios, santificado sea tu nombre. Apartado, consagrado, exaltado, honrado, reverenciado, no tomado a la ligera. ¿Se dan cuenta? El nombre de Dios es defensa a su pueblo. Salmo capítulo 20, versículo 1.
¿Qué va a ser? Salva. Salva. Ah, es defensa, ¿verdad? Eres mi salvador. Maldito el hombre que confía en el hombre y no en Dios. ¿Tienes que tú pelear la batalla? ¿Tus relaciones, tu muñeca? ¿Tu participación partidaria? No, es Dios. El que me sustenta, el que me fortalece, el que me levanta y el que me protege. En el nombre de Dios es todopoderoso, ¿no? Por amor de su nombre no desampara a su pueblo. 1 Samuel 12:22. ¿Somos o no somos pecadores? ¿Por qué Dios no nos consume? Es que por amor a su nombre, por lo que Él ha declarado, por lo que Él ha determinado, ¿verdad? Leanme ese pasaje, por favor, cualquiera. 1 Samuel 12:22, adelante. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Muy bien. Entonces, ¿por qué no desamparar? Por amor de su nombre. Él ha prometido amarnos con amor eterno y por su nombre Él lo va a cumplir. No porque no pueda vivir Él sin nosotros, nada que ver. Él no tiene necesidad alguna de nada ni de nadie. Él es plenamente independiente y sin necesidad, ¿ya? Y su satisfacción no depende de ninguna criatura, solo de Él, ¿ok? A diferencia de nosotros, ¿sí o no? Muy bien. Un elemento de la naturaleza de Dios es que es uno en esencia, ¿ya? Es uno. Hay un elemento bien importante. Dios en un aspecto es tres y en un aspecto es uno. En sustancia es uno, en persona es tres. ¿No ven? No es que cada persona divide atiéndame, no es que cada persona divide la deidad, la naturaleza divina de Dios. No es que esto está dividido, esto es su naturaleza divina. ¿Ya? No es que está dividido en tres partes. Aquí está el Padre, tiene una partecita. El Hijo tiene otra partecita. El Espíritu Santo tiene otra parte. Esto es herejía. Esto sería triteísmo, tres dioses. No. Es solo un Dios, una sustancia divina. A eso se llama uno en esencia. En esencia, a diferencia de nosotros, Dios es un Dios o un ser, simple. No somos compuestos, ¿sí o no? ¿Por cuántas partes está formada el hombre? ¿Ah? ¿Cuántas partes? ¿Tres o dos? Dependiendo. Hay corrientes que dicen tres. Hay corrientes que dicen tres. Triteístas. ¿No ven? Tricótomo. El cuerpo, el alma y el espíritu. Hay otras corrientes dentro de la misma iglesia que dicen dos. Una parte física y una parte espiritual. Una visible e invisible. El cuerpo y el alma o espíritu, siendo alma, espíritu términos sinónimos y no diferentes. ¿Ya? Pero Dios es un solo ser. ¿Ya? No hay división en él. ¿Qué dice el Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos y los testigos de Jehová piensan que nosotros adoramos a tres dioses. Nada que ver. Nosotros igual adoramos a un solo Dios. Igual, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Creéis que Dios es uno? Bien hacéis. Los demonios también tiemblan, también creen y tiemblan, dice, ¿no? Santiago. Entonces, igual, nosotros creemos en un solo Dios. ¿Se dan cuenta? No en tres dioses. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a la unicidad de Dios. Dios no está dividido, no está segmentado. Una sola esencia, una sola naturaleza humana. Unidad y unicidad. En la comunidad de Israel del Antiguo Testamento se puso un gran énfasis en la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4-5. Esas palabras, búsquenmelo. También abarcan el gran mandamiento Mateo 22:37. Búsquenmelo, Deuteronomio 6:4-5 y Mateo 22:37. Pastor, Deuteronomio 6:4-5.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Muy bien, Dios es uno. Esa es la creencia principal del judaísmo y es la creencia fundamental igual del cristianismo. Solo un Dios. ¿Ya? Y esas palabras deberían ser enseñadas por los padres a los hijos, instruidas. ¿Para qué? Era bien importante enfatizar la unicidad de Dios. Ahora se habla de la pluralidad en el Antiguo Testamento, pero no con mucho énfasis. ¿Por qué no con mucho énfasis? Porque Israel vivía en un contexto politeísta, donde las naciones creían en muchos dioses y podía tender a confusiones. O sea, Dios es uno en esencia, tres en persona. Persona y esencia, sustancia, no son lo mismo, son lo mismo. No, yo estoy diciendo, Dios es uno, pero también es tres. Eso sería demente, ¿no? No. Dios es uno en un aspecto y tres en otro. Dios es uno en sustancia, esencia, naturaleza divina, pero tres en persona. Con eso yo creo que está explicado lo que es la unicidad y la Trinidad, ¿no? ¿O no siempre? ¿Nada? No, pastor. Vamos a seguir, ¿ya? Tengo todavía material. Pastor, Dios es uno, como dicen, tres personas, así está el cenobita. De Jesucristo, de Espíritu Santo. Uno solo es, no hay ninguna persona. Como Dios, como sustancia divina. Pero en personas son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es uno solo. Un solo Dios. Ahorita voy a tener gráficos, ¿ya? Mateo, adelante. Pastor, en esta parte cuando dice que en esencia es uno solo Dios, Sí. se refiere en esencia cuando usted explicaba donde Dios es eterno, no tiene Su naturaleza. su naturaleza. Lo que es Él, la deidad, Sí. Ahora, con respecto a la personalidad, a la persona. a Tres las personas. tres personas se refiere a cuando Cristo ha venido aquí, ha encarnado como Me refiero al Padre, me refiero al Hijo, me refiero al Espíritu Santo. Que son tres personas diferentes, pero que forman parte de esa única deidad, de esa única naturaleza divina. ¿Ya? Es que a veces me resulta contradictorio, ¿no ven? Es que estoy hablando de una cosa uno y de otra cosa tres. Estoy hablando uno en naturaleza y tres en persona. No estoy diciendo que es uno, un Dios y tres dioses, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como Dios es uno, pero como personas son tres. Pero que las tres personas degustan, participan de esa deidad. No segmentándola, no partiéndola una parte palpable, no, sino de esa deidad. Participa el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo, perdón, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Son tres personas diferentes. Padre, digo, pastor. Ya, hija. Pastor, Hermana. una pregunta. Yo le pregunto, dice, Cristo murió en la cruz. Siendo Dios se despojó de sí mismo, siendo Dios, y murió en la cruz. Pero antes de morir le dijo, Padre, acuérdate de mí, no me abandones. O sea, en ese momento, Cristo era carne y Dios estaba, el Padre estaba en el cielo, o era el mismo. Todavía no me entienden, ¿no ven? Sí, eso pasó, por favor. Y pastor, complementando a la pregunta de la hermana, ahí mismo, ¿por qué dice que me has abandonado? Ahorita la misma pregunta de la hermana, ¿no ve? Que dice, ¿por qué me has abandonado?
algo sabía de que Dios no puede mezclarse, digamos, al pecado, que Jesús cargaba todo el pecado y por eso creo que Dios se había separado de él. Y ahora esa es la explicación de la hermana, esa pregunta, esa duda también tengo yo. Entonces siguen así, me van a volver a las herejías anteriores. Ya, hay un elemento bien importante. De nuevo, olvídense de 3 dioses. No, un solo Dios, eterno. ¿Ya? Poco a poco, déjenme explicarles. Y todavía tengo que decir y va a llegar a esto. Pero algo les voy a explicar y cuando llegue al tema lo voy a complementar. Para que no tengan esa duda. ¿Ya? Desde la eternidad, en esta deidad participan 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son Dios, participan de esa sustancia. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero son 3 personas diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. 1. La segunda persona de la Trinidad, según el Concilio Divino Eterno, determina que Él iba a ser el intermediario en el pacto de gracia. El pacto de gracia es el compromiso ante el Padre como una parte del pacto de que la segunda persona de la Trinidad iba a representar a su pueblo de hombres que pecaron, ¿ya? Y estaban muertos espiritualmente. ¿Y cómo lo iba a hacer? Siendo uno como ellos, pero sin dejar de ser Dios. ¿Para qué iba a ser uno como ellos? Para pagar las demandas de Dios por el pecado del hombre. Dios determinó salvar al hombre, no a los ángeles. Si hubiera determinado salvar a los ángeles, se hubiera vestido de una naturaleza angélica. Como determinó salvar al hombre, se viste de la naturaleza humana. Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mismo, pero hecho hombre. El Espíritu Santo engendró la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, siendo María virgen. ¿Ya? Cumpliendo el protoevangelio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es? Cristo. Desde el tiempo de la encarnación, este es Cristo. ¿Ya? Cristo. En la persona de Cristo subsisten 2 naturalezas. La naturaleza divina, porque Él es Dios, participa de esta naturaleza eterna, que siempre la ha tenido, que nunca ha habido un tiempo que no haya participado de esta naturaleza. Atiéndame. Y la naturaleza humana. Esta naturaleza humana tiene un tiempo. Antes no tenía naturaleza humana Cristo, solo era Dios. Pero para cumplir el plan de salvación, Dios Padre lo vistió de humanidad. Desde entonces en la persona de Cristo subsisten 2 naturalezas, la divina y la humana. Por ejemplo, en su estado de humillación, eso vamos a ver en Cristología, no se preocupen. Cuando Él se encarnó, ¿Jesús tenía hambre? Sí. ¿Tenía sed? Sí. ¿Había cosas que no sabía? La hora y el día de la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre, solo el Padre. Eso era en su naturaleza humana, no en su divina. En la divina Él no tenía hambre, en la divina no tenía sed, y en la divina Él conocía todo. Cuando fue puesto en la cruz, el pecado fue cargado en la naturaleza humana, no en la naturaleza divina. Estas 2 naturalezas no se mezclan, no se juntan, no es un omelette, están separadas. La naturaleza divina no diviniza la humanidad y la humana no humaniza la divinidad, son separadas. ¿Ya? Cristo llevó nuestro pecado en la
naturaleza humana. Ahora, ¿por qué cargó nuestro pecado? Para morir de forma sustitutiva, o sea, en lugar nuestro. Cristo asumió naturaleza humana, fue engendrado, se encarnó, pero esa naturaleza humana no tenía pecado. Si no tenía pecado, ¿por qué murió? Porque llevó mi pecado y tu pecado. ¿Dónde? En su naturaleza humana. Ahora, les dije, ¿no ve? ¿Qué es la muerte eterna? Estar expuestos a la ira, el juicio y al aborrecimiento de Dios. Cuando el Padre cargó en el Hijo de su naturaleza humana nuestro pecado, Dios no tolera el pecado. Dios aborreció al Hijo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Padre y el Hijo tenían perfecta comunión. Por nuestro pecado, en la cruz, temporalmente, en la naturaleza humana de Cristo, se rompió esa comunión. Se rompió. ¿Ya? Hubo separación. Por eso Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo murió, entregó el Espíritu, pero murió en su naturaleza humana, porque como Dios no muere. ¿Ahora sí? ¿Me han entendido? Sí, muy bien. No es fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Capisco? Sí. Vamos a ir ampliando un poquito más porque vamos a llegar al tema, ¿ya? Pastor, una consulta. ¿Se podría decir deidad del Padre, deidad de Jesús, deidad del Espíritu Santo? Se podría decir, pero no entendiendo que son una parte de esto, sino esto. No es esto. No es que el Padre tiene una parte de deidad, el Hijo otra, no es, sino es eso. Del único Dios participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre han participado. La plena naturaleza divina, deidad, participan al 100%. El Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, el Espíritu Santo es 100% Dios. Son tres personas diferentes, pero uno en esencia. ¿Ya? Ahora sí lo ven. Muy bien. Mateo 22, 37 y 38 más o menos. Adelante, mi hermano. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente. El 28 más. 38 más, perdón. Este es el primero y grande mandamiento. Ya. Un escriba, un dirigente religioso, le pregunta quién es mi prójimo, ¿no ve? Y le dice que y el Señor sintetiza la ley. ¿Cómo sintetiza la ley? Son 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están divididos en dos secciones, ¿verdad? Primera parte, la norma de mi relación vertical, mi relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos. ¿Cómo debo relacionarme con Dios? La segunda parte, ¿cómo me relaciono con el prójimo? Del 5º al 10º. Ahora, el Señor Jesucristo sintetiza esos 4 mandamientos. ¿Cómo? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. En eso sintetiza. Y los 6 mandamientos, en amar al prójimo como a uno mismo. Ahí de nuevo, amar a Dios, no amar a dioses, solo a un Dios. El primer amor y el único amor totalmente diferente está en la escala de Dios. Solamente puedo amar a Dios y ningún ser creado puede participar o estar en ese nivel. Ni madre, ni padre, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni nietos. Solo Dios. Le pertenece a Dios. Después ya están los demás, ¿no? ¿Perfecto? Un solo Dios. ¿Estos qué son? Falsos dioses. Todos los diosesilos e ídolos que se crean los paganos, ¿qué son? Falsos. Por tanto, eso es un insulto. Por ejemplo, usted tiene, a ver. Muchos de ustedes son casados. ¿Qué tal, por ejemplo, si agarrarían, si es hermana, la foto de un varón, pero no es esposo, y le diría, tú eres mi esposo, te amo?
El esposo le agarra, le dio un derechazo, la sacó, ¿no ve? Sería un insulto. Eso es la idolatría. Dar deidad a una simple imaginación corrompida del hombre. Solo hay un Dios. Y se debe adorar a ese Dios. La naturaleza fue creada por Dios y debe testimoniar de su creación, pero no es Dios. Solo el creador es Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Isaías 45:18. ¿Cómo demuestra Dios que es Dios? Porque Él creó todo de la nada. Solo Dios puede crear de la nada. ¿El hombre crea? Sí, pero de algo preexistente. Solo Dios da vida. ¿El hombre da vida? Solo de algo preexistente. Tiene que tener células madres. Si no hay células madres, y te va bien y así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero Dios de la nada. Hay que manifiesta. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. ¿Perfecto? Toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Juan 1:18. Por eso Jesús es la revelación perfecta. ¿Por qué? Porque cuando se encarnó, siendo Dios, ¿qué mostró? A Dios. Reveló a Dios perfectamente. Y Dios caminó entre nosotros cuando se tabernaculizó y asumió naturaleza humana. No hay más Dios que yo, dice Dios justo y salvador. Isaías 45:21. De nuevo, no hay más Dios que yo. Solo hay un Dios. No hay tres dioses. No creemos en tres dioses. Solamente creemos en un solo Dios, que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con eso acaba el casero, ¿no ven? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Unidad. La unidad de Dios puede verse en dos formas distintas: simplicidad, singularidad. Dios es un Dios simple, no está compuesto, y es singular, un solo Dios. ¿Ya? Este anuncio de la naturaleza de Dios, unidad y unicidad, eran tan centrales para la vida religiosa del pueblo que este punto debía darse como instrucción a los niños diariamente. Deuteronomio 6:6-9. De nuevo, los padres estaban encargados de educar, instruir a sus hijos, ¿con qué? Con este aspecto primordial de la naturaleza divina. ¿Y qué es? La unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Salud, hermano. Dios es uno. Por tanto, Israel debería diferenciarse de forma profunda de las naciones paganas que adoraban a muchos dioses. Israel solo adoraba a un Dios, y ese Dios es el único Dios verdadero. Los dioses que son ficticios, mentira, falsedad total. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No está sintetizado los primeros 4 mandamientos, ¿no ven? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las sacarás como una señal en tu mano, que estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dicen que el hogar es la primera escuela, ¿no ven? De la misma forma, el hogar es la primera iglesia, donde los niños deben ser instruidos en el conocimiento de Dios, en la enseñanza de Dios, en la instrucción de la naturaleza de Dios, en los hogares. Los padres son los primeros maestros de escuela dominical. El padre, como cabeza, es aquel que debe instruir, alimentar y guiar a su familia, a su esposa y a sus hijos en el conocimiento de ¿quién? De Dios, enseñando quién es Dios, abriendo las escrituras para que puedan conocer y entender, ¿no? Y no sean engañados. Los padres israelitas debían asegurarse de que sus hijos entendieran la unicidad de Dios, para que esta verdad pudiera permear la comunidad de cada generación. ¿Por qué era importante esta enseñanza de la unicidad de Dios?
para que las naciones paganas no los contagien con idolatría y no sean paganos. ¿Por qué el reino del norte y del sur fueron castigados, dispersos y llevados al cautiverio? Porque se conformaron a las costumbres de las naciones vecinas y aún adoraban a los dioses de las naciones vecinas. ¿Se dan cuenta? O sea que esos padres no han hecho su labor y su función de forma correcta. ¿Saben qué ocurría? Cuando un joven israelita llegaba a su juventud, o sea, a los 12 años, era llevado a Jerusalén y era evaluado. Se le tomaba un examen del Pentateuco, ¿ya? Y si fallaba, se agarraba a la madre y se la arrastraba hasta las afueras de la ciudad y se la apedreaba, porque no había cumplido su función de instrucción adecuada en la palabra de Dios. Y si tenía un desempeño sobresaliente el joven, era becado a Jerusalén, donde era instruido a los pies de los grandes rabinos, como un fariseo, ¿ya? Un perito en la ley de Dios, un maestro en la ley de Dios. ¿Perfecto? Pero es la verdad, pues. Y así tiene que ser. ¿Sí o no? La unicidad de Dios también se muestra en el primero de los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Por ejemplo, el joven rico, ¿qué dice? Dice que un joven fue donde Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Jesús, ¿qué le dijo? Tienes a Moisés, ya tienes los 10 mandamientos. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Como la zurda, sencillito. Jesús, ¿qué le dijo? Una cosa te falta. Toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. ¿Qué pasó con el joven? ¿Por qué? Porque era rico. Que amaba el dinero. No solamente amaba el dinero, adoraba el dinero. Su Dios era el dinero. El que había cumplido todos los mandamientos, ni siquiera el primero lo había cumplido. Él tenía otros dioses. ¿Y cuál es otro Dios? El dinero. Aquellos que llevan la teología de la prosperidad, ¿serán cristianos? No, son unos hijos del diablo, ¿verdad? Porque aman no a Dios, aman el dinero, se centran en el dinero. Así de simple. ¿Ya? No puedes tener dos dioses, o amarás a uno y aborrecerás al otro, ¿verdad? O amas a Dios o amas a las riquezas, pero no a los dos. Así de simple. Son excluyentes. El Dios triuno, la Trinidad, Padre, Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. La naturaleza divina la tiene el Padre, participa, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, pero de esa naturaleza participan, subsisten de eternidad a eternidad 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Voy a mandar. Eso dice. ¿Quién es Dios? La Trinidad. De nuevo, en un aspecto, Dios es uno. En otro es 3. En esencia, sustancia y naturaleza, 1. En persona, 3. ¿Ya? Evidentemente, la palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia. No hay. Viene del latín trinitas. ¿Ya? 3. No existe de forma literal, objetiva, pero la Biblia habla de pluralidad. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio Dios. En el hebreo el nombre que se traduce Dios es Elohim, ¿ya? Elohim. Su desinencia Him implica pluralidad, no singularidad, sino pluralidad. Y es una revelación temprana de la pluralidad en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, cuando dice hagamos, el verbo está en plural, implica más de uno, ¿verdad? Después en Génesis 10, ¿qué dice?
Génesis 11. Dios descendió, descendamos, confundamos. ¿No ven? Ahí el nombre es singular y el verbo es plural. Está violando una ley de la gramática. Porque tiene que haber concordancia entre el nombre o sujeto y el verbo, en género y el número. ¿No ven? Si es singular, singular. Si es plural, plural. Pero acá el nombre es singular y el verbo es plural. ¿Por qué? Porque está haciendo de nuevo una aseveración de ¿qué? De la pluralidad en la deidad. ¿Ya? De forma explícita no se menciona, pero de forma implícita está. Todo el Antiguo Testamento bañado de la pluralidad de la deidad. Una mejor palabra sería triunidad, 3 en 1. ¿Ya? 3 personas en una sustancia o esencia divina. ¿No? Perfecto. Esta doctrina establece que Dios existe eternamente como 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Gruden, Teología Sistemática, capítulo 14. Si quieren les envío el libro de Gruden. ¿Ya? Solamente son 1000 páginas. Lectura sencilla. ¿No ven? Es buen libro. ¿Ya? ¿Les voy a leer, ya? Perfecto. Establece que Dios es uno en esencia y 3 en persona. ¿Quién es Dios? La Trinidad. Afirmaciones de la doctrina. 1. Hay un solo Dios. 2. Dios es 3 personas. ¿Ya? No 3 dioses, 3 personas. 3 personas participan de esa única naturaleza divina. ¿Ya? Cada persona es plenamente Dios y cada persona es diferente. El Padre no es el Hijo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Son diferentes, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, plenamente Dios. ¿Ya? Hay solo un Dios. Dios es un solo ser. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Romanos 3:30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Ya, de nuevo. Más claro hablo, ¿no ven? Dios es 3 personas que son plenamente Dios. Génesis 1:1 usó de Elohim plural y creó vara en singular. Por ejemplo, el nombre Elohim es plural. El verbo vara es singular. ¿Por qué? De nuevo, es una referencia temprana de la pluralidad en la deidad en cuanto a persona. Génesis 1:26 usó de hagamos. Se sugiere plural majestad, pero no hay evidencia en hebreo antiguo. También ángeles está descartado. O sea, hay un plural de majestad, pero ese plural de majestad se empezó a utilizar recién el siglo XIV, XIII después de Cristo. Hay que verlo. Éxodo se escribió miles de años antes, ¿ya? Así que totalmente borrado. Ahora, otros dicen que Dios está consultando a los ángeles. ¿Qué estupidez? Dios no consulta a nadie, y menos a ángeles, ¿no ven? Es simplemente el concilio divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinando su obra creadora. ¿Ya? Y la corona de la creación. Génesis 3:22, como uno de nosotros. Y el hombre es ahora como uno de nosotros. ¿Por qué dice uno? Porque está hablando de pluralidad de la deidad, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Génesis 11:7. Bajemos a confundir. Bajemos y confundamos. Génesis 11:7. Isaías 6:8. ¿A quién enviará? ¿Quién irá por nosotros? Y está hablando de la deidad. Nosotros, de nuevo, pluralidad. Afirmaciones de la doctrina. Dios es 3 personas que son plenamente Dios. Salmo 110:1. Léanme el Salmo 110:1, por favor. El Salmo, capítulo 110, versículo 1. Adelante. Jehová dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que
110, por naturaleza, es considerado un salmo mesiánico. Atiéndanme. Y todos sabían que el Mesías era descendiente de David, o sea, era hijo de David. ¿Cómo es que el Mesías, siendo descendiente de David, hijo de David, es llamado Señor por David? ¿Cómo? ¿Cómo? Leámoslo de nuevo el Salmo 111. Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando utiliza el término Señor, está utilizando el nombre sagrado Adonai. En la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Aplazados de canto. En serio que los voy a aplazar. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Mr. Roboto. ¿Qué es? Aplazados. ¿Recuerdas, pastor, por favor? La traducción del Antiguo Testamento del hebreo y arameo al griego. En la Septuaginta, este pasaje, Señor, está con el nombre Kyrios, que es atribuido a Dios y a Jesucristo. Los cristianos del primer siglo morían por eso. Cuando los romanos querían obligarles a decir César es Kyrios, ellos decían no, aunque nos mates, y los mataban, ¿no? Dijo Jehová a mi Señor. ¿Cómo está hablando ahí? Ahí mismo está hablando de pluralidad. Está hablando de Jehová y está hablando de Kyrios o Adonai, de Señor. Mencionando que en la deidad hay pluralidad. No hay singularidad. Como Dios es uno, pero como personas son tres. ¿No ven? Ahora, ¿por qué David le dice Señor al Mesías si se sabía que el Mesías era descendiente de David? Porque como Dios, Jesús es el Señor de David, pero en su naturaleza humana es descendiente de David, es hijo de David. ¿No ven? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿No ven? Tenemos que leer bastante, voy a mandar muchos libros. Pero es para leerlos, pues, no para trancar la puerta. ¿Sí o no? Para aplanar los papeles, para hacer el herbario y las hojas planas, ¿no ven? ¿No ven? Tienen que leer full. ¿Ok? Mateo 22, 41 46, dámelo por favor. Mateo 22, 41 al 46. Adelante. Dice así, pastor. Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu se llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le llama Señor. Sí. ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día, preguntándole más. Ahora ya saben cómo, ¿no ven? Como Dios, Jesús es el Señor de David, pero como hombre es descendiente de David, desciende, es hijo de David. ¿No ven? Génesis 16:13. Génesis 16:13. Pastor. Adelante, hermana. Entonces, Hermano, perdón, lo siento, perdón. entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Ya, contexto, ¿quién es? Agar. ¿No ve? La esclava. Cuando sale a la bota.
y el ángel de Jehová la consuela. Sí. Pero ¿qué dice el ángel de Jehová? Léanlo de nuevo. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Quién hablaba con ella? El ángel de Jehová. Pero dice, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Sigue hablando. Tú eres Dios que ve, por lo cual llamó al... Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ya, ¿de qué ángel está hablando? ¿De qué ángel está hablando? Miguel. ¿Ah? Miguel. ¿De qué ángel está hablando? Jesucristo. Ya, pero bien específico. ¿Jesucristo es un ángel? Ángel, así. ¿Ángel ángel? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Expulsar del paraíso. Está hablando del ángel de Jehová. El ángel de Jehová ahora va a hacer tarea. ¿No ve? Y he pedido, pero mucho más detallado que lo haga. El ángel de Jehová se conoce como una cristofanía o teofanía. ¿Qué es una cristofanía o teofanía? ¿Qué? Ya pues. No lo vieron. Ahora queda chicote, chocote. Y el chocote que les doy es tareas, ¿no ve? ¿Sí o no? Mi culpa no es, yo no quería darles tarea. Yo, el día sábado, el hermano Henry les va a entregar sus textos. ¿Ya? Que he ido elaborando para que vayan completando. Hay que completar alto y hay que trabajar alto. ¿Ya? ¿Perfecto? Está bien. ¿Qué es una cristofanía o teofanía? Por favor, pastor. ¿Qué es? Allá están durmiendo, despiértate tú que duermes. ¿Qué es? La epifanía es una revelación, ¿Cerca? la epifanía, ¿no? Pastor? Sí, Una sí, revelación sí. que puede ser a través de un sueño. No. Cristofanía o teofanía es la manifestación física visible de Jesús antes de la encarnación, es decir, en el Antiguo Testamento. Esa es una cristofanía o teofanía. Adelante, hermano. Ya. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Pastor, ¿nos puede ¿De nuevo? hablar despacito para que yo escriba? Una cristofanía o teofanía Ya. es una manifestación física, visible, corpórea del Señor Jesucristo antes de la encarnación. Ahora, como no me han respondido y yo he explicado ya en introducción, ahora tienen tarea. No es mi culpa, yo no quería darles tarea. Yo no quería, pero ellos me buscan. Me van a agarrar una concordancia. Yo les voy a enviar, ya les envié, los voy a enviar de nuevo, concordancias exhaustivas. Y me van a buscar ángel de Jehová. Ángel de Jehová. Y todas las referencias sobre el ángel de Jehová me van a leer y me van a explicar a qué se refiere. ¿Ya? ¿Qué está hablando en el pasaje cuando habla del ángel de Jehová? Eso para el día sábado. Todas las tareas las voy a recoger el día sábado, ¿ya? Perfecto. ¿Clarito lo ve? O sea, cuando dice Agar, Jehová, al ángel de Jehová, ¿a quién está tratando? A Jesús. Tú no eres Dios el que me ve. ¿Por qué? Porque los paganos tenían dioses impersonales. ¿Qué implica con dioses impersonales? Dioses falsos, ¿no ven? Que no se relacionaban con ellos, que no les importaba. Pero acá desciende Dios como una manifestación angélica y se preocupa por una mujer pagana, por una egipcia, y le hace aún una promesa, ¿no ven? Por eso dice, tú eres Dios que me ve. Estableciendo que Dios es un Dios personal. Cuando sufres, cuando tienes dolor, tribulación y prueba, no estás solo. Dios te está viendo. Y Dios es personal. Y Dios está contigo. Y está manejando y derramando su amor y tanta fortaleza para que continúes. No estamos solos en alto. El Señor está, es el Dios que me ve.
y se relaciona conmigo. ¿Sí o no? Para eso vino Jesús y murió, para restaurar esa imagen y semejanza y de nuevo el trono de gracia esté abierto y tengamos comunión con el Padre. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Preguntitas. Pastor, una pregunta sobre la tarea que me está dando para el día sábado. Esta es una tarea de la concordancia sobre el ángel de Jehová, ¿no? La otra, pastor, o esa es la única. Pues me van a agarrar en la concordancia y van a buscar los pasajes donde habla del ángel de Jehová. Ángel, ¿no ven? Y donde ven, porque no hay ángel, y ven en la Biblia, dice ángel de Jehová, me leen el pasaje. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Ya? Yo lo quería darles. Yo he enseñado varias veces todo esto, ¿sí o no? A ustedes. En introducciones he hablado, ¿no ven? Entonces, ahí mismo vemos la pluralidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios, el Señor Jesucristo, se manifiesta como el ángel de Jehová. Pero no has dicho. Sí, porque cuando hablan al rey de visitar Tres ángeles, ¿no ven? Pero uno no era ángel, era Jesús. Y dos van a destruir Sodoma y Gomorra. Y uno se queda. Y Abraham lo adora como Dios, ¿no ven? Y él permite adoración. Tarde la reacción, tarde. Reacción tardía. Afirmaciones de la doctrina. Dios es tres personas que son plenamente Dios. Juan 1:2, el verbo con Dios y era Dios. En el principio era el verbo. ¿No ven? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo ya estaba y estaba en plena comunión con Dios y el verbo manifestaba todos los atributos de Dios. En griego se diagrama espejo. Es un sujeto que da e implica que todas las cualidades, atributos y naturaleza de Dios estaban en el verbo, estaban en Jesucristo. ¿Ya? Unos días voy a diagramar en griego para que entiendan, ¿ya? Y ahí vamos a ir explicando. Juan 14:16. Él os dará otro, ayos, consolador, de la misma naturaleza. Es cuando el Señor Jesucristo anuncia que iba a morir y que iba a dejarlos, pero les dice que no se entristezcan, porque Él enviaría al Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? Otro igual que yo. ¿A qué se refiere con el Paracleto? Al Espíritu Santo. Otro igual, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia. Dios. Solo que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ahí vemos claramente esos aspectos en cuanto a la pluralidad. Afirmaciones de la doctrina de Dios es tres personas que son plenamente Dios. Mateo 28:19. Acá, por ejemplo, es la gran comisión y se llama la fórmula bautismal. Acá claramente se enciende, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí claramente está mostrando que la Trinidad. Segunda Corintios, último capítulo, último versículo. ¿Qué me lo lee? Segunda Corintios, último capítulo, último versículo. Adelante, mi hermana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. De nuevo. La gracia del Señor Jesucristo. Alto. Primero está el Señor Jesucristo. Siga. El amor de Dios. El amor del Padre. Está segundo. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. A eso se llama la bendición sacerdotal. Y ahí se muestra esa bendición sacerdotal a la Trinidad. Primero el Hijo, después el Padre, después el Espíritu Santo.
pero en total igualdad. ¿Se dan cuenta? En total igualdad. Y ahí claramente se habla de pluralidad. Uno en esencia, un solo Dios, pero tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Preguntas? Hasta ahí quedamos. La siguiente clase continuamos. Tengo el bolígrafo, pero Pregunta, pastor. Dígame. Cuando nos convertimos, cuando nos salvamos, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Pastor? ¿Qué dice Pablo en Romanos 8? Y vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no tenéis al Espíritu, no sois de él. El Espíritu Santo como morada y sello en el creyente es el sello invisible del nuevo pacto. Aquel que no tiene el Espíritu Santo morando no es de Cristo, no es cristiano, no tiene salvación. Amén, pastor, gracias. Uh-huh. Entonces ahí nosotros hablamos de Jesucristo mora en nosotros. Sí, Pero a través del Espíritu Santo, pues. es que dice, recibe en el nombre de Jesucristo, recibir en tu corazón, hacen convertir el pastor. Hacen convertir, pero los pastores no tienen ningún poder para convertir. El nuevo nacimiento es una voz sobrenatural. A mí no me gusta llamar adelante, no me gusta que repitan un rezo, porque es un rezo. ¿Dónde está la Biblia? El Señor Jesucristo está con Nicodemo. ¿Qué le dice? Ven, repite conmigo. ¿No es eso, Tienes que nacer de nuevo, dice. Él pensaba que ya tenía un lugar asegurado. Era judío, era rabino, era maestro. ¿Y qué le dice? De nada sirve, tienes que nacer de nuevo. Con la mujer samaritana, ven, y dice, haz conmigo los dedos de pelo. No, ven y trae a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Demuestra y la confronta con su pecado. ¿Se dan cuenta? El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, es un milagro que Dios realiza. No es un simple rezo. ¿Ya? Y ningún hombre puede hacer recibir a nadie ni puede engendrar salvación. Solo Dios hace. Yo puedo predicar, yo puedo llevar el Evangelio, pero si Dios no quiere, ni una pulga se va a convertir. Así de simple, es la verdad. Una pregunta, pastor. Entonces, cuando los niños son pequeños, lo que hacen una consagración. Presentación. Eso sería una presentación. Es una presentación. Solamente como padres, y eso se debe normal, que tienen que ser cristianos ambos, y consagrados y miembros activos de la iglesia, se están comprometiendo ante los líderes de la iglesia de guiar a ese niño en el camino de Dios, no que son salvos. ¿Ya? Y que nosotros como iglesia vamos a ver que cumplan esa su promesa, nada más. Nada más. Y en caso que no lo hicieran, digamos así, público en la iglesia, ¿tiene que ser siempre así o es que...? Bueno, si la persona quiere, puede ser así, pues. Pero si no lo hago, tiene que cumplir, como lo haga o no lo haga. Si es cristiano, tiene que guiar a sus hijos en el camino del Señor, ¿no? Pero eso no implica que sea salvo. Solo Dios instruye al niño en su camino. Y tal vez, en el hebreo de esa idea, ¿no? Aunque fuere viejo, no se apartará de él. Si es que Dios le da vida eterna. Si Dios no le da, no. Yo puedo ser pastor, ser un modelo, criar a mis hijos caminan en el día. Porque yo no doy salvación, solo Dios da salvación. Es Dios de forma soberana que da salvación. Blanco Maite Iván, Calderón Eber, Calderón Janet, Calizaya Janet, Chauca Diana, Condón Villa. ¿Qué ha pasado? La mayoría lo ha venido. Hinojosa Ayarde, de Oruro, ¿verdad? Hinojosa Catari, igual de Oruro. Vamos a ver, son de Oruro.
Mamani Rosas. Presente, pastor, sí. Muy bien. Marcanina. Presente, Margarita. Felipa. Sí. Masi Coria Mario. Masi Coria Mario. Nina Paz Elisa. Presente. Quispe Condori Robert. Antón. Quispe Mamani Laureano. Tati Guarachi Celia. Presente, pastor. Tola Condori Benedicta. Presente. ¿A quién lo llamé? Adelante, venga, hermano. ¿Alguien más lo llamé? ¿Como oyente? Sí, no me inscribió un pastor. ¿No se me inscribí? No, tampoco. O sea, recién se volvió el pastor, estaba antes. Ajá. Entonces, por eso estaba un poquito perdida porque han pasado clases. Creo que ya en la primera materia recién me estaba inscribiendo de lo que hemos pasado a las 2 de la tarde. Y ahora de esa materia no tenía conocimiento que era después. Ah, Pensé ya, que ya, solo ya. era eso. Ya, ya. Me he decidido por la pastora porque estaba muy interesante también. Ajá. Me gustaría. Pero bienvenida. Como oyente, como activa, como usted quiera. No se haga lío, venga nomás. Ya, pastor, gracias. Ok. Gracias. Señor me la bendiga. Bendiciones. Ok, mi hermano. Muchas hermana. Y va a despedir su oración. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hermana, que se me la bendiga. Bendiciones. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a inclinarnos a los rostros y darle gracias al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de todo el universo, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta tarde por habernos bendecido tu entendimiento, tu conocimiento a través del pastor. Gracias te damos, Señor, por habernos traído, darnos pisados a este lugar y que todas las enseñanzas aprendidas en esta tarde se queden en nuestros corazones de cada uno de nosotros, que queden grabados en nuestro corazón para que siempre podamos entender de tu palabra y no olvidar todas las enseñanzas y sobre todo conocerte cada día más. Gracias, Señor, y al salir de este lugar cuídanos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien. No se olviden, el día miércoles tenemos clases. No se falten, no se echen. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Qué bien, me alegro. Sí, ya. He tomado unos cosas, pero bien. ¿Más tranquilos? Sí, más tranquilos. Me va a decir cuando quiera, ¿ya? Sí, Que Dios me lo bendiga, hermano. Listo, pastor. Bendiciones.